Siempre he creído que la morgue es un lugar donde el tiempo se detiene, un espacio en el que los susurros de las almas perdidas flotan entre las sombras y el frío se siente más intenso que en cualquier otro rincón del hospital. Mi nombre es Samuel y soy el encargado de este lugar. Cada noche, cuando la oscuridad se cierne sobre la ciudad, me encuentro aquí, rodeado de cuerpos que han dejado este mundo, pero cuyas historias aún parecen resonar en el aire. La morgue no siempre fue un lugar aterrador para mí. Al principio era solo un trabajo, una forma de ganarme la vida. Pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y a veces sentía que alguien me observaba desde las frías mesas de acero inoxidable, pero siempre intenté ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio o a mi imaginación desbordante. Sin embargo, cada vez que cerraba la puerta tras de mí al final de mi turno, una sensación inquietante se apoderaba de mí. Una noche particularmente oscura, mientras revisaba los registros de los cuerpos ingresados, escuché un leve susurro. Era tan tenue que pensé que podría haber sido el viento colándose por alguna rendija. Pero luego lo escuché de nuevo. Un murmullo, casi imperceptible, que parecía provenir de una de las cámaras frigoríficas. Me acerqué con cautela, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La luz parpadeó nuevamente y por un instante creí ver una sombra moverse detrás del cristal helado. Decidí abrir la cámara para comprobar si había algún error en los registros. Al hacerlo, un escalofrío recorrió mi espalda al encontrarme con el cuerpo de una mujer joven. Su rostro estaba pálido y sereno, pero había algo en su expresión que me inquietaba profundamente. No era solo la muerte lo que me perturbaba, era como si su mirada estuviera fija en mí, como si intentara comunicarme algo importante. A medida que pasaban los días, comencé a tener sueños extraños sobre ella. En mis visiones nocturnas, la mujer aparecía rodeada de sombras danzantes y susurrando palabras ininteligibles. Despertaba empapado en sudor y con una sensación de opresión en el pecho, como si algo me estuviera atrapando en un abrazo helado. La imagen de su rostro seguía atormentándome y cada vez que regresaba a la morgue sentía su presencia más intensa. Una noche, mientras revisaba los cuerpos ingresados, noté que uno de ellos había sido etiquetado incorrectamente. Era el de un hombre mayor, con cicatrices que contaban historias de una vida dura. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fue la fecha de su muerte. Había ocurrido el mismo día en que la mujer había sido traída a la morgue. Una extraña conexión se formó en mi mente y decidí investigar más sobre ambos casos. Pasé horas buscando información en los archivos del hospital. Descubrí que la mujer se llamaba Clara y había sido víctima de un accidente automovilístico. El hombre, por otro lado, era un conocido criminal local que había estado involucrado en actividades oscuras durante toda su vida. A medida que leía sobre sus vidas, una sensación de inquietud creció dentro de mí. Parecía que sus destinos estaban entrelazados de alguna manera. Esa noche, mientras estaba solo en la morgue, decidí hacer algo arriesgado. Me senté frente a la cámara frigorífica donde reposaba Clara y comencé a hablarle. No esperaba respuesta, pero necesitaba entender qué era lo que quería comunicarme. Mientras hablaba, las luces comenzaron a parpadear nuevamente y el aire se volvió denso. De repente, sentí un frío extremo recorrer mi cuerpo y vi cómo el cristal de la cámara se empañaba lentamente. Fue entonces cuando escuché su voz por primera vez. No era un susurro, era un grito desgarrador que resonó en mi mente. «¡Ayúdame!», decía una y otra vez.
Mi corazón se detuvo por un instante mientras comprendía que no solo estaba hablando con un cuerpo sin vida, estaba tratando con una alma atrapada entre dos mundos. Desesperado por ayudarla, busqué respuestas en libros antiguos sobre espiritismo y comunicación con los muertos. Pasé noches enteras investigando rituales y métodos para liberar almas atormentadas. Cada intento parecía intensificar la presencia de Clara en la morgue. Las luces parpadeaban más frecuentemente y objetos comenzaban a moverse sin explicación. Una noche oscura decidí llevar a cabo un ritual que había encontrado en uno de los libros. Era arriesgado, pero sentía que era mi única opción para liberar a Clara, y tal vez entender la conexión con el hombre que había muerto el mismo día. Preparé la morgue, encendí velas alrededor de la cámara frigorífica y dibujé un círculo en el suelo con sal, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Mientras me preparaba, una sensación de nerviosismo se apoderó de mí. El aire estaba cargado de electricidad y podría sentir cómo la temperatura descendía drásticamente. A medida que comenzaba a recitar las palabras del ritual, las luces comenzaron a parpadear violentamente como si una tormenta se desatara dentro de la morgue. El sonido del frío metal resonaba en mis oídos, mientras el ambiente se volvía cada vez más opresivo. De repente, un grito desgarrador llenó el espacio. No era solo un eco, era como si 1000 voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Me detuve en seco, paralizado por el terror. Las velas temblaban y algunas se apagaron, dejando solo sombras danzantes en las paredes frías. En ese momento comprendí que había despertado algo que no podía controlar. La cámara frigorífica comenzó a vibrar y el cristal se empañó rápidamente. Como un susurro helado, vi cómo la figura de Clara emergía lentamente del interior. Su rostro estaba distorsionado por el dolor y la desesperación. Sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Intenté hablarle, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. «¡Ayúdame!», gritó nuevamente esa voz con una voz llena de angustia. Pero no solo ella estaba allí, sentía una presencia más oscura detrás de ella, algo maligno que parecía alimentarse del sufrimiento de Clara. Era como si el hombre mayor también hubiera regresado desde su tumba para reclamar lo que consideraba suyo. El aire se volvió denso y pesado. Podía sentir cómo me costaba respirar mientras luchaba por mantenerme firme ante lo que estaba sucediendo. La figura del hombre apareció detrás de Clara, su rostro retorcido en una mueca de odio y venganza. «Ella es mía», dijo con una voz profunda y resonante, que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. La morgue tembló a su alrededor y el frío se volvió casi insoportable. Sentí como el pánico comenzaba a apoderarse de mí, pero sabía que no podía rendirme. Clara necesitaba mi ayuda. Con cada palabra que pronunciaba, la atmósfera se volvía más opresiva. El hombre mayor avanzó hacia mí, su figura oscura proyectando sombras que parecían devorar la luz de las velas. «No puede salvarla», dijo, y su voz era como un eco en un abismo sin fondo. «Ella me pertenece, siempre lo ha hecho». Clara, atrapada entre dos mundos, extendió su mano hacia mí, sus ojos llenos de desesperación. «Samuel, ayúdame», suplicó, y en ese momento sentí una conexión profunda con ella. Era como si nuestras almas estuvieran entrelazadas por un hilo invisible que desafiaba la muerte misma. Recordé las palabras del ritual. Debía invocar la luz para romper el vínculo oscuro que mantenía a Clara cautiva.
Con todas mis fuerzas cerré los ojos y comencé a recitar las palabras con fervor, sintiendo cómo la energía comenzaba a acumularse a mi alrededor. Las velas parpadeaban intensamente y una luz brillante comenzó a emanar desde el centro del círculo de sal. El hombre mayor gritó con furia mientras la luz lo envolvía, pero no se detuvo. Avanzó hacia mí con una determinación aterradora. «No puedes hacer eso», rugió, mientras las sombras a su alrededor se retorcían y se agolpaban como serpientes venenosas. «Clara», grité con todas mis fuerzas, «ven hacia la luz, eres libre». En ese instante vi cómo su rostro cambiaba. La angustia se transformó en esperanza mientras ella comenzaba a acercarse a la luz resplandeciente que había invocado. La figura del hombre retrocedió, gritando en un idioma antiguo que resonaba en mis oídos como un canto de guerra. Las paredes de la morgue comenzaron a crujir y temblar. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba mientras luchaba por mantenerme firme. «No te vayas», gritó el hombre, su voz llena de desesperación y rabia. «Ella es mía, siempre ha sido mía». Pero Clara, con una determinación renovada, se volvió hacia él y dijo: «No más, no seré tu prisionera nunca más». Con esas palabras, la luz que había invocado se intensificó, llenando la morgue con un resplandor casi cegador. Las sombras comenzaron a disiparse, y el hombre mayor gritó en agonía mientras su figura se desvanecía lentamente en la oscuridad. La conexión que lo mantenía atado a Clara se rompió como un hilo frágil. «Clara», volví a llamarla, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Ella estaba tan cerca de mí ahora, su rostro iluminado por la luz que emanaba del círculo de sal. «Ven, eres libre». Con un último vistazo hacia el lugar donde había estado el hombre, Clara extendió su mano hacia mí. En ese momento sentí una oleada de energía recorrerme. Era como si todo el dolor y sufrimiento que había acumulado durante años se desvaneciera en un instante. La luz envolvió a Clara por completo, y vi cómo su rostro se transformaba en una expresión de paz. «Gracias», susurró antes de ser absorbida por la luz brillante. En un parpadeo todo quedó en silencio. La morgue volvió a la normalidad. Las luces dejaron de parpadear y el aire se sintió más ligero. Me dejé caer en el suelo, agotado pero aliviado. Había logrado liberar a Clara de su tormento, pero también sabía que había enfrentado algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. A medida que me recuperaba del shock, miré alrededor de la morgue vacía. El círculo de sal aún brillaba débilmente en el suelo, recordándome lo cerca que había estado del abismo. Sabía que no podía olvidar esta experiencia. Había visto lo que ocurre cuando las almas quedan atrapadas entre dos mundos y cómo los ecos del pasado pueden atormentar incluso a los vivos. Decidí salir de la morgue esa noche con una nueva perspectiva sobre mi trabajo y sobre la vida misma. Aunque había enfrentado horrores inimaginables, también había encontrado esperanza en medio del sufrimiento. Mientras cerraba la puerta de la morgue, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había liberado a Clara, pero el recuerdo de su sufrimiento y la presencia del hombre mayor siempre estarían grabados en mi mente. Al salir al aire fresco de la noche, miré hacia las estrellas que brillaban en el cielo. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay luz. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había cruzado una línea que no podía deshacer. Mientras caminaba hacia mi coche, me prometí a mí mismo que usaría esa experiencia para ayudar a otros. Había aprendido que las almas pueden estar atrapadas por el dolor y el miedo, pero también que hay formas de liberarlas. Con cada paso sentí que llevaba conmigo no solo el peso de lo ocurrido, sino también
la esperanza de un nuevo comienzo. Y así, con el eco de Clara aún resonando en mi corazón, me dirigí hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La vida continuaría, y con ella mi misión, ayudar a aquellos que aún luchan entre las sombras y encontrar la luz en medio de la oscuridad.